Bueno, vamos a hablar hoy día entonces de las proteínas en la alimentación, importantes en la salud y claves en la enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones y el papel en la población sana? Nos coincidió hoy esta presentación con el Día Nacional de la Nutrición que se refiere a los cereales y el lema es vayamos al grano. Vamos a tratar de combinar un poco lo que son las proteínas y los cereales también dentro de la presentación. Ya estoy en campo. Dentro del índice tenemos la definición y requerimientos, las funciones de las proteínas, las fuentes, las características, los aminoácidos, las recomendaciones nutricionales, la relación de las proteínas y algunos minerales, la ingesta recomendada de proteínas, raciones de proteínas, las proteínas del futuro y alguna conclusión. Y vamos entonces con la primera parte como generalidades, ¿no? Las proteínas, el nombre de proteína deriva de la palabra griega, protos, o primero, y se consideraba el nutriente más importante en la alimentación humana. Los nutrientes que aportan energía son, dentro de las proteínas, estas aportan 1 gramo por 4 kilocalorías. Además de aportar energía, están formadas por un número variable de aminoácidos y se digieren en el aparato digestivo para liberar sus aminoácidos constituyentes, y con esta estructura facilita la absorción en nuestro sistema digestivo. Ahora, dentro de las funciones que tienen estas proteínas, son muy variadas y las podemos englobar en 3 fundamentales, que son funciones reguladoras de otras actividades del organismo, función defensiva, formación de anticuerpos y los factores de la coagulación, función transportadora de otras funciones en el organismo como nutrientes, hormonas, medicamentos. Si hablamos ahora de fuentes de proteínas, tenemos básicamente 2 orígenes, ¿no? Las proteínas de origen animal, que podemos mencionar carne, pescado, huevo, los lácteos, y además dentro de las proteínas de origen vegetal una gran gama, ¿no? Están las legumbres, los frutos secos, y algunos cereales como por ejemplo la quinoa. El trigo sarraceno también. Y soja, que dentro de la soja encontramos el tofu y el tempeh. Y además algunas combinaciones de diferentes productos que ya lo vamos a ver más adelante, que es el seitán, que también es conocido como la carne vegetal. Y sin dejar de lado, es importante también mencionar las algas, con un muy importante aporte de proteínas también, y que en este momento se están utilizando mucho, se están incorporando ya a la ingesta diaria, sobre todo en los grupos de vegetarianos principalmente. ¿Qué otras fuentes de proteínas tenemos de origen vegetal? Está el preparado de guisantes, ¿no? Que es otra fuente de proteínas muy utilizada actualmente, y se dice que aparte de aportar una muy buena cantidad de proteínas en 100 gramos de producto, se ha demostrado también que esta proteína de guisantes aumenta la masa muscular con la misma potencia que las proteínas de origen lácteo, según un estudio publicado en 2005 en el journal. ¿Qué otra fuente, además de todas estas que ya hemos mencionado? También podemos decir que las bebidas vegetales tienen también un aporte importante de proteínas diariamente, ¿no? Y si en este cuadro comparativo vemos que, por ejemplo, la leche de vaca y la comparamos con la bebida de soja, estas tienen relativamente parecido el porcentaje de proteínas por cada 100 gramos de producto. Pero
Otras que existen en el mercado, como la bebida de arroz, bebida de almendra, tienen un menor porcentaje. Y un porcentaje intermedio diríamos que es la bebida de avena. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Dentro de las diferentes fuentes de proteínas, estas varían ampliamente en su composición y en su valor nutricional. Ahora, también la utilización biológica de los diferentes tipos de proteínas depende en gran medida de la digestibilidad de estas, ¿no? ¿Qué es la digestibilidad? Básicamente, es la capacidad de una proteína de ser degradada y absorbida. Por ejemplo, los huevos, la leche, tienen una digestibilidad del 100%. La carne en un 90%, básicamente por la combinación que tiene con las grasas. Y los vegetales, su digestibilidad es menor también por la cantidad de fibra. La digestibilidad y la absorción es de alrededor de entre un 70 y un 80%. Con respecto a la calidad de las proteínas, tiene que ver con la proporción de los aminoácidos esenciales. Todos estos aminoácidos deben estar en forma simultánea para mantener un buen crecimiento y un buen funcionamiento del organismo. Y además tiene una directa relación con la ingesta energética, donde a mayor aporte calórico por unidad de nitrógeno es mejor utilizado este nitrógeno. Y dentro de los parámetros de mejor proteína en cuanto a todas estas características, diríamos que la proteína de leche humana y la del huevo son las que se consideran las de mejor calidad, considerando todos estos aspectos. Ahora, la biodisponibilidad se refiere al porcentaje de un nutriente presente en un alimento, que el organismo es capaz de absorber y almacenarlo y también utilizarlo. Entonces, vamos a decir que la absorción depende de factores que facilitan esta absorción, que potencian, ¿no?, esta característica, y también existen factores que son inhibidores y que dificultan la absorción de nutrientes. Generalmente son sustancias que se unen a nutrientes impidiendo su absorción. Ahora, también influye cómo presentamos las proteínas en cuanto a la biodisponibilidad. Y podemos hacer la diferenciación entre un huevo crudo y un huevo cocinado. Al cocinarlo, su biodisponibilidad y también la digestibilidad aumenta en un 50% la absorción de estas proteínas. Y además disminuimos el riesgo microbiano, ¿no? Y considerando que también existen los antinutrientes que decíamos que impiden la total absorción de proteínas, entre estos, por mencionar algunos, dentro del huevo existe la avidina y la ovomucoide. Ahora, dentro de las proteínas, estos aminoácidos que son tan importantes, podemos decir que las de origen animal son de mayor calidad, ya que contienen mayor proporción de aminoácidos esenciales en comparación con las proteínas de origen vegetal. ¿Cuáles son estos aminoácidos necesarios o que forman parte de las proteínas, sobre todo de alto valor biológico? Existen aminoácidos esenciales como son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. También existen los no esenciales, existen los esencialmente condicionales y los precursores de aminoácidos esenciales. Como decía antes, estos deben estar presentes y alineados para que la proteína sea de buena calidad. Según los alimentos, ¿no? Hay aminoácidos de consumo variado y diario. También aparecen proteínas, pero ya son las carnes rojas, los procesados y los embutidos, pero ya como consumo opcional, ocasional y moderado. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante, a lo cual voy a hacer mención dentro de esta pirámide, es que nos dice que para poder
para poder tener un buen aprovechamiento de estas proteínas que vamos a consumir, ¿no? Debemos realizar una actividad física diaria, idealmente 60 minutos. Ahora, ¿cómo debemos distribuir los diferentes nutrientes para tener un buen aprovechamiento de estos durante el día? Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda que diariamente debemos consumir de nuestro valor calórico total, es decir, de todas las calorías que consumimos en el día, entre un 10 a un 15% deben corresponder a proteínas. Ya mencionaba antes que dentro de las recomendaciones nutricionales diarias, nos dicen que debemos consumir de 1 a 3 veces al día, ir alternando en los diferentes tipos de proteínas. Y con respecto a la actividad física, para mantener estilos de vida saludables, nos dice que debemos hacer idealmente 60 minutos diarios de actividad o de ejercicio físico. Si nos vamos a la historia, podemos decir que los antiguos filósofos fueron los primeros nutricionistas y preparadores físicos que se conocen. Y por nombrar alguno, tenemos el Heródico, que nos decía que la comida y los ejercicios se apoyan mutuamente con objeto de mantener la salud. En cambio, Galeno, para los deportistas, él decía que solo debían consumir carne, que era muy importante, y si no la consumían, significaba que debilitaban sus fuerzas. Para él era muy importante el descanso y levantarse tarde era fundamental. Y dentro de la hidratación, no permitía el vino, y sí el agua. Ahora, dentro de mitos y realidades con respecto al deporte podemos mencionar dos muy importantes. Por ejemplo, Milón de Grotona fue ganador de 6 Juegos Olímpicos. Y él basaba su alimentación en grandes cantidades de productos. Consumía al día, según antiguas escrituras, 9 kilos de carne, 9 kilos de pan, 8 litros de vino, ¿no? Y en el fondo eran 49.000 kilocalorías al día. Y se preparaba levantando animales, como lo vemos allí. Pero también hay otra realidad donde Michael Phelps, por ejemplo, consumía en los Juegos del 2018 de Beijing 12.000 kilocalorías y básicamente con una alimentación muy, muy fuerte. Pero si nosotros ahora vamos a nuestra realidad, es muy importante la actividad física. Y si hacemos alguna mención con respecto a por qué son importantes las proteínas en relación a la masa muscular, podemos decir que el reposo, el sedentarismo y la inactividad nos hacen perder masa muscular. Y dentro de la inactividad física y el reposo en cama, por ejemplo, cuando somos jóvenes, según los últimos estudios que se han presentado del año 2004, 2015 y 2018, podemos decir que al estar en cama 28 días, se pierde una media de 400 gramos de masa muscular. Si tenemos una edad media entre 45 y 60 años y estamos 14 días en cama por alguna enfermedad, ¿no? Perdemos 1,5 kilos de masa muscular. Y en las personas mayores de 68 a 73 años, si están 7 días en cama, pierden 1 kilo de masa muscular. Y esto tiene directa relación entonces con la sarcopenia, que es por definición disminución de masa muscular junto con poca fuerza, bajo rendimiento muscular y físico, y se da más habitual en el contexto del envejecimiento. Esto lo va a explicar muy bien Casti en unos minutos. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos proteicos? ¿Por qué son importantes? Porque fundamentalmente tienen que ver con el crecimiento y el mantenimiento. Hasta los 6 meses de edad se basa en la lactancia materna. Deben estar presentes
las proteínas de alto valor biológico o una buena combinación de ellas. Los requerimientos de proteínas se deben medir bajo condiciones óptimas de ingestión de energía, debido a que una dieta deficiente en energía, el organismo usa también las proteínas como sustrato precisamente para producirlas. Ahora, dentro de las recomendaciones oficiales más recientes sobre nutrición para la población en general, se recomienda aumentar el consumo de proteínas vegetales y disminuir el de las proteínas animales. Los alimentos vegetales más ricos en proteínas son las legumbres, los frutos secos y las semillas. Los factores que afectan el requerimiento nutricional proteico o de otros nutrientes en forma individual son la edad, el sexo, el estado fisiológico, la actividad física, los niveles de depósitos de los diferentes nutrientes o el estado de salud o enfermedad. Y también afectan factores externos como el clima, la contaminación, la calidad de la dieta, la disponibilidad de los alimentos, los hábitos alimentarios y la biodisponibilidad de los nutrientes. Ahora, con respecto a la cantidad diaria necesaria de proteínas, la ingesta recomendada de nutrientes para adultos es de 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso día. En los adultos mayores de 65 años se recomienda actualmente implementar la ingesta de proteínas de 1 a 1,2 gramos de proteínas por kilo de peso. ¿Qué significa esto entonces? Significa que una persona que pesa 60 kilos debe consumir entre 65 y 72 gramos de proteína. ¿Cómo logramos esto? Consumiendo durante el día una variedad de proteínas que podemos mencionar, por ejemplo, para este ejemplo específico, de jamón, o queso, o un huevo, o un yogur, 150 gramos de carne magra, o pescado, ¿no? Alrededor de 120 a 140 gramos de pescado al día. Pero deben estar presentes toda esta variabilidad de diferentes proteínas, ¿no? Y así llegamos a los 65 gramos. Ahora, a partir de los 65 años, se recomienda tomar entre 1 a 1,5 gramos de proteína diaria por kilo de peso, en función del estado de la salud, por supuesto. Con esto, con esta cantidad de proteínas diarias, podemos asegurar la masa muscular. Ahora, si hacemos deporte, estos requerimientos aumentan. Ya decíamos que cuando no hacemos ejercicio, la recomendación general de consumo proteico es de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Ahora, si hacemos actividad, la necesidad proteica aumenta y va a depender también del sexo, ¿no? Y del tipo de actividad que queramos desarrollar, ya sea volumen o definición, ¿no? de esta masa muscular. Ahora, vamos a ir un poco a las diferentes fuentes de proteínas, ¿sí? En general. Decíamos que una dieta que contenga entre 2 a 3 raciones de legumbres al día y 1 a 2 raciones de frutos secos, además del resto de los alimentos, aportará la cantidad óptima de proteínas. O podemos hacer diferentes combinaciones, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Si nos enfocamos más bien a los vegetarianos, dentro de sus alternativas proteicas están diferentes elaboraciones y preparaciones. Por ejemplo, el tempe, que es un alimento fermentado habitualmente de soja y es típico de Indonesia, que ha alcanzado gran popularidad en Occidente como producto vegetariano, precisamente por su alto contenido en proteínas. Otro producto que también se utiliza mucho es el seitán, ¿no? Que antes les decía que se conoce también como la carne vegetal, y forma junto al tempe y al tofu un grupo de alimentos naturales que son ricos en proteínas y está
dirigido para dietas veganas y vegetarianas. Además tenemos el tahini o taina, que es pasta de semillas de sésamo molidas que interviene como ingredientes en varios platos de Oriente Medio. Su aporte de proteínas es importante, y además otra elaboración y preparación es el miso, que se utiliza como condimento. Es una pasta aromatizante de semillas de soja y de cereales, además que con sal marina, y está fermentada con el hongo koji. La característica de este miso es que durante muchos siglos fue considerado como un alimento curativo en China y Japón. Y en 100 gramos de miso aportan 12 gramos de proteínas. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo con respecto al COVID-19, también se hacen unas especificaciones muy importantes referente al consumo de proteínas. Y la Academia Española de Nutrición y Dietética definió que en este periodo, si estábamos contaminados con este virus, debíamos dar en nuestra alimentación especial importancia al consumo proteico. Consumiendo de 3 a 4 veces a la semana diferentes tipos de carne, y es muy recomendable además ingerir pescado de 2 a 3 veces a la semana y 4 huevos como máximo. Dentro de las fuentes vegetales de proteínas, decíamos antes que las legumbres tienen un alto aporte proteico, pero también podemos mencionar los guisantes, ¿no? Dentro de los cereales, el amaranto, la quinoa, dentro de las verduras, las espinacas, el brócoli o las bruselas, y los frutos secos, las almendras, los pistachos, y además dentro de otros alimentos está el seitán y el tofu. Ahora, si hacemos una comparativa entre la quinoa, arroz y trigo, por ejemplo, que son alimentos que los utilizamos en forma habitual, podemos decir que la quinoa tiene un alto aporte proteico. Y la OMS los ha considerado como un superalimento, en conjunto con la FAO y con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las raciones ahora que debemos consumir de proteínas? Ya sabemos que son muy importantes en el consumo diario, que deben estar presentes en nuestra dieta. La ración de frutos secos, por ejemplo, es lo que alcanza en nuestro puño, ¿no? En cambio, una forma fácil de determinar si estamos consumiendo una buena cantidad de proteínas por ración, lo podemos medir en nuestra palma de la mano. Ese es el porte de la ración, ¿no? En relación a los gramos que debemos consumir. Es decir, nuestra palma de la mano, un trozo de carne de ese porte nos aporta, son 100 gramos de proteína y nos aporta son 100 gramos de producto, perdón, y nos aporta 20 gramos de proteínas. En cambio, las raciones de proteínas de origen vegetal, se dice que de media taza, cuando ya están preparados, a una taza de las diferentes elaboraciones, ya nos aportan también alrededor entre 15 a 20 gramos de proteínas. Otras recomendaciones que nos hacen diferentes sociedades es la Asociación Americana de Corazón, ¿no? Que nos dice que debemos consumir también diferentes tipos de proteínas y combinándolas para tener un buen aporte de estas y no afectar
mayormente al consumo. Hay que considerar que las proteínas están muy asociadas al consumo también de grasas. Entonces, por eso que hace hincapié, por ejemplo, en las diferentes formas de elaboración, los tipos de carnes que deben ser magras y eliminar las grasas en general de todos estos productos. Y hace la observación también de consumir leche bajas en grasa. ¿Cómo debemos distribuirlas en nuestro plato diario? Se dice que para los alimentos proteicos, como función estructural, deben ocupar un 25% de nuestro plato diario, de nuestro plato único, que va a tener diferentes tipos de alimentos. Ahora, para poder aprovechar adecuadamente estos deben ir acompañados de un buen aporte de hidratos de carbono, que deben ocupar la mitad de nuestro plato, y dentro de frutas, como frutas y verduras. Y para los carbohidratos, la función que es energética, y aquí se incluyen los cereales y los tubérculos, y deben ocupar también un 25% de esa proporción. Es una manera fácil también de medirlo y de no pasarnos. Esta educación con respecto a cómo distribuir los diferentes nutrientes en un plato se está utilizando por la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital San Joan de Déu, que está llevando a cabo un programa de intervención nutricional con 1000 niños con o sin patología nutricional o digestiva. Y el propósito básicamente de la educación y formación de cómo deben programar ellos su plato o a la educación a sus padres es precisamente para potenciar buenos hábitos y prevenir el sobrepeso o la obesidad en esas edades. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones a nivel mundial del consumo de proteínas? Por ejemplo, Estados Unidos, con respecto al plato único, incluso ha disminuido la concentración de proteínas en menos de un cuarto. Ellos dicen que no deben sobrepasar, la ración no debe sobrepasar los 90 gramos de carne, por ejemplo, o de pescado en ese plato. Y el gobierno de Canadá en el año 2019 también ha disminuido en forma importante el consumo de proteínas, ¿no? Porque se dice que está muy asociado el exceso de proteínas a problemas cardiovasculares, ¿no? Y a la obesidad, que está siendo un problema importante en nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de la relación de algunos minerales con las proteínas. Sabemos que el zinc es clave en el crecimiento celular y en la función inmune. Más de 100 enzimas requieren zinc para su función catalítica, y el zinc, el 83% se encuentra en los huesos y en los músculos, y el 70% circula en la sangre unido a la albúmina. Este se absorbe en el duodeno y en el yeyuno. La lactancia materna exclusiva no presenta deficiencias de este mineral, y los niños con lactancia materna más alimentación complementaria, en algunos casos se ha observado la baja de zinc plasmático, y puede provocar un retraso del crecimiento físico y motor. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que son Fabiola, ricos en zinc? 5 minutos para tu parte, ¿vale? Muy bien, muy bien. ya voy cerrando. Fenomenal. El zinc está presente en muchos alimentos, pero para poder tener un mejor aprovechamiento de ello, debemos considerar que no deben estar presentes fitatos, por ejemplo, ¿no? Que eso hace que disminuya su absorción. Y las fuentes de zinc básicamente están en productos de origen animal, pero también en las legumbres, por ejemplo. La relación de zinc con otros minerales.
la adición de calcio en la alimentación de un lactante no afecta la absorción de zinc y mejora cuando se da con las comidas. Y si aumentamos la ingesta de proteínas de alto valor biológico, vamos también a mejorar la absorción de este mineral. Con respecto al hierro, existen dos formas de hierro. Está el hierro M y el hierro no M. El hierro M lo encontramos en las proteínas de origen animal y el hierro no M en las proteínas de origen vegetal. Combinándolos estos, podemos aumentar la absorción y el mejoramiento del aporte de este mineral. Dentro de, por nombrar algún alimento que tenga una alta concentración de hierro M, carne de vaca no desgrasada, por ejemplo, el pavo. Y dentro del hierro no M, los cereales, o la soja. Existe además, últimamente, en el 2015 se llevó a cabo un estudio denominado ANIBES, que básicamente hace la distribución de macronutrientes y fuentes alimentarias de la población española, donde se estudió cuáles eran el consumo, la ingesta de diferentes nutrientes en personas entre 9 a 75 años, españoles, ¿no? Y se pudo determinar que los españoles consumimos más de un 15% de proteínas en general, pero existe un grupo, ¿no?, donde esta ingesta no es elevada, sino que es menor a las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Y esta población son los mayores de 65 a 75 años. ¿Cuáles son las proteínas del futuro? ¿Qué nos espera el futuro? Bueno, hay muchas alternativas. Una de ellas, por mencionarlo, son los productos en base a grillos e insectos. AECOSAN en este año, el año 2020, se plantea como el año en que se abra la puerta a la producción de insectos para alimentación humana. Y se cree que en el 2050 ya vamos a estar presentes con ellos en nuestros platos. Ahora, ¿qué estrategias tenemos en la ingesta? ¿Qué importancia tiene el asegurar no tan solo el aporte de proteínas, sino que los diferentes grupos consuman estas proteínas, ¿no? Debemos adaptar las diferentes dietas a las características de cada persona y además con una consistencia adecuada y por supuesto no tan solo hacer la recomendación, sino que también preocuparnos de la ingesta que va a tener esa persona. Y como conclusión podemos decir que las proteínas constituyen el principal componente estructural de las células y de los tejidos del organismo. Una alimentación variada que permita una buena complementación de los diferentes tipos de proteínas existentes en el mercado y de consumo habitual, aumentará la calidad de la dieta, que actualmente además el consumo de proteínas en la población española menor de 65 años es baja y en cambio en los mayores de 65 es más alta, por lo tanto la intervención nutricional tiene que ir muy dirigida a los grupos donde el consumo es inferior y evitar que se produzca una pérdida de masa muscular. Y además debemos obtenerla, todas estas proteínas, a través de los alimentos, porque la calidad y la cantidad de proteínas de nuestra alimentación son de suma importancia. Y ahora, con esto ya termino. No sé si me habré pasado de los 5 minutos. Y muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a los que estáis al otro lado, porque aquí en Cantabria tenemos 28 grados y estar escuchando esta presentación, vamos, se agradece. Y también agradecer especialmente a Laboratorios Cantabria que haya contado con nosotros
en el Día de Nutrición, el Día de la Nutrición. Y que nos iba a decir, ¿verdad? Aquí el 24 de enero, ya parece que hace mucho, antes del confinamiento, cuando se hizo la presentación de la nueva fábrica de La Concha, que os recomiendo que si tenéis oportunidad de venir a verla, pues es estupenda, con Estrella Petrina. Bueno, esta va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir. Muchas de las cosas, bueno, es incidir, nada, las lleva de pasada sobre lo que es los requerimientos proteicos en la edad adulta, la ha explicado fenomenal Fabiola. Yo me voy a centrar más en la población anciana y la importancia de esas necesidades proteicas. Y voy a hablar también pues, sobre el tema, para incidir, porque yo creo que es una cosa clave que tenemos que sacar de conclusión de la presentación de hoy, el tema del papel sinérgico del ejercicio y el aporte proteico. Hablaremos de inflamación y desnutrición y, como no, en el contexto de la infección por COVID. Y terminaré con el soporte nutricional más centrado en lo que es el aporte de proteínas. Bueno, yo soy de Ribera, tengo que comenzar con un buen vino, el Protos, y bueno, ya como antes ha presentado de dónde viene la palabra proteínas, pues Protos viene el prefijo de protagonista, primero, principal. Entonces, voy a acabar luego después con un vídeo. Acabaré con un vídeo, luego lo vais a ver. Bueno, incidir en los requerimientos, las ingestas diarias recomendadas hasta ahora, desde el 2006, que lo instauró la OMS y el Instituto Americano, eran de 0,8 gramos por kilo de peso día. Efectivamente, estas recomendaciones se ha visto después que no es café para todos y que hay ciertas condiciones, como es el envejecimiento o alteraciones que con la edad ocurren o situaciones especiales, que no, evidentemente esas recomendaciones no van a ser suficientes. Y por supuesto estamos acostumbrados que en caso de enfermedad, bueno, pues, cuando calculamos las necesidades que un paciente tiene, pues no es lo mismo un paciente que ponemos una nutrición parenteral y calculamos y tiene una infección leve, a un paciente que está una infección por COVID, como veremos después, o un paciente que un gran quemado que puede llegar a tener necesidades de hasta 2 gramos por kilo de peso día. Como os decía, las recomendaciones se establecieron en el 2006, las últimas recomendaciones, y parecía que eran adecuadas para mantener el balance nitrogenado, pero en una cumbre que se celebra todos los años, que es un congreso sobre el aporte proteico, y todo esto da para mucho, el tema de las proteínas, bueno, pues en el 2007, ya el año siguiente, se plantearon que probablemente el balance nitrogenado, bueno, no era únicamente suficiente para establecer esas recomendaciones y que no tenía correlación. Nosotros pues, intentamos conseguir un balance nitrogenado neutro o una situación anabólica, o sea, es decir, un balance positivo, pero que eso no va a tener correlación directa con los estudios de funcionalidad. Y hay otros parámetros, como puede ser la fuerza, la masa muscular, fuerza, ejercicio, que no vamos a poder valorar solamente con el balance nitrogenado. Y por eso se estableció que la ingesta proteica en ese momento que podía ser incrementado como mínimo al doble de estas recomendaciones de ingesta diaria. O efectivamente, como veremos después, vamos teniendo en cuenta que la función renal de la persona fuera normal. Esta es la bibliografía sobre la que me he basado, especialmente sobre, bueno, no sé si algunos conocéis, el grupo Proteins, que es sobre el que más voy a basarme, pero también hay unas bibliografías que os recomiendo, como es las guías ESPEN de pacientes ingresados con pluripatológicos y las nuevas guías de hidratación y nutrición de pacientes geriátricos y el nuevo consenso, que bueno, es muy reciente, el nuevo consenso de sarcopenia, y bueno, la guía de trabajo que ha editado la guía ESPEN a propósito de la infección por COVID. Esto es de hoy, esto es lo he añadido a última hora, lo hablaba con Fabiola, que bueno, pues esta es fecha, como veis, fecha de hoy, un pase de esta mañana. Afortunadamente ves que los compañeros pues, se preocupan y el pase, bueno, era un paciente que nos solicitaban asunto, incrementar masa magra. Era un paciente que había perdido 73 años, no lo pone, había perdido cerca de 20 kilos y aunque es verdad que en el pase nos lo ponían, que no había una desnutrición proteica como tal, pero les preocupaba porque bueno, ellos valoraban que había una sarcopenia importante. Como os comentaba, las recomendaciones del grupo PROTEIC, son las siglas de proteína y edad, estaban fomentadas, esta revisión, por el grupo europeo de medicina geriátrica, pero había especialistas de otros grupos, como podía ser la ESPEN. ¿Cuál era el objetivo de estas guías? Pues era hacer una revisión independiente de las publicaciones previas sobre la ingesta proteica en ancianos para desarrollar recomendaciones basadas en la evidencia sobre cuál era la ingesta óptima de proteínas.
se centraba sobre todo en el anciano sano, pero también, hacía bueno, una breve revisión sobre ciertas patologías en enfermedades agudas y crónicas. Este esquema viene esta es la presentación del grupo PROTEIC y de la revisión de la ESPEN, viene a explicar cuál es la causa de la desnutrición proteica en el anciano. Vamos a tener sobre todo una disminución de la ingesta de proteínas que van a contribuir diferentes factores que vemos que según envejecemos hay una disminución del apetito que puede ser genética, cambios fisiológicos, tenemos problemas en los dientes, hay una sequedad bucal, complicaciones médicas, muchas personas viven solas, están desanimadas y no les apetece ir a comprar, y bueno, factores socioeconómicos que hay que tener en cuenta, y ahora con la situación tal y como está, pues bueno, comprar a veces carne o buen pescado hay que tener en cuenta que puede ser caro. Y por otro lado, hay que tener en cuenta qué factores van a contribuir a que existan unas necesidades de proteínas aumentadas. Se sabe que en las personas mayores hay una resistencia anabólica a la formación de masa muscular. Entre otros factores hay también una menor disponibilidad a nivel de postprandial, después de las comidas, de los aminoácidos, y en parte también hay una disminución de la perfusión a nivel muscular, unido a otras enfermedades que favorecen el catabolismo. Y se ha visto, además, hay situaciones que hacen que sea esta menor biodisponibilidad, como es la extracción y a nivel de la circulación, a nivel del bazo, y que también contribuye a que haya una pérdida de proteínas. Esta pérdida proteica, esta desnutrición proteica va a influir no solo a nivel muscular, que estamos hablando, sino a nivel de la salud ósea, y va a afectar al sistema inmunológico, que tan importante es en situaciones como las que estamos viviendo de infección por COVID. Esta presentación vais a ver las fotos que vais a ver, no he tenido que tapar, no he tenido que perder derecho de imagen porque esta es mi abuela, hace 2 años, cuando cumplió 90 años, y veréis fotos tanto de ella como de mi tío abuelo, y esto es un homenaje pues, a ellos, a la gente mayor. Sabemos que estamos hablando que según se van cumpliendo años, vamos a perder músculo. Y antes se pensaba que esto era como una cosa, pues normal. O sea, te haces mayor y pierdes masa muscular. Y era como que era algo irreversible. Bueno, pues ahora sabemos que no, cada vez hay más estudios que vemos que sí, aunque hay muchos factores, como puede ser el sedentarismo, el gráfico que ha explicado que me ha parecido muy bueno Fabiola antes, de la pérdida de masa muscular en función de si eres joven o mayor, con un encamamiento a lo mejor de una semana, pues va a contribuir. Igual que va a contribuir que con el envejecimiento de forma fisiológica van a disminuir los niveles de testosterona, va a cambiar nuestra composición corporal y vamos a tener mayor tejido graso y una menor masa muscular. Y por supuesto, como veis aquí en este círculo, la nutrición, la ingesta suficiente de calorías y proteínas va a influir en que tengamos una adecuada masa muscular, unido por supuesto pues, a otras enfermedades crónicas que contribuyen. Os traigo aquí, seguro que muchos les conocéis, pero bueno, como ha salido recientemente, sabéis que el primer consenso, que de hecho lo lidera Alfonso Cruz, que es un geriatra del Hospital Ramón y Cajal, que no os he comentado antes, pero que ha formado parte del grupo PROTEIC y de la guía de la ESPEN. Entonces, en el 2010 se estableció la primera revisión, el primer grupo europeo de trabajo sobre sarcopenia. ¿Qué pasa? Se han actualizado el diagnóstico al haber pues nuevas evidencias y se establece que la sarcopenia es un trastorno progresivo y generalizado del músculo esquelético que se va a asociar esa baja masa muscular de músculo esquelético a una mayor probabilidad de resultados adversos que incluyen caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. Entonces, antes se establecía el diagnóstico, pues si el paciente, la persona tenía una disminución de masa muscular, luego el otro criterio diagnóstico era asociado a una función muscular disminuida o menor fuerza muscular. Ahora se ha establecido que la forma de diagnosticar la sarcopenia, según este consenso, es hacer una búsqueda activa de casos, que bien puede ser una sospecha clínica, pues como este paciente que os contaba al principio de hoy, que nos han hecho el pase, o bien con un cuestionario estructurado.
Si hay una alta sospecha de sarcopenia, bueno, pues lo que hacemos es con métodos, pues, con dinamometrías o con pruebas a lo mejor tan fáciles como levantarse y sentarse en la silla para ver qué fuerza muscular tiene el paciente. Cuando hay una sarcopenia probable, lo que hay que hacer ya es con métodos más, pues que es verdad que muchas veces a lo mejor no están disponibles, pues hacer una densitometría o una bioimpedanciometría o un escáner, pero bueno, si están disponibles para confirmarlo. Y una vez que se ha confirmado, bueno, pues hay test que son más específicos, velocidad de la marcha, el test Up and Go o recorrer 400 metros, ya nos establece el grado de sarcopenia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones proteicas en el anciano sano? Bueno, lo ha comentado ya antes Fabiola, pero voy a recordar un poco este tema, que para mantener y recuperar la masa muscular, los ancianos necesitan más proteínas en la dieta que los jóvenes. Se recomienda el consumo de 1 a 1,2 gramos por kilo de peso día, y es que además, como os decía antes, el umbral de respuesta anabólica después de consumir proteínas es mayor en los ancianos. Necesitamos una mayor cantidad de aminoácidos para generar esa masa muscular. Y además, vamos a ver ahora en un gráfico que vamos a necesitar en torno a 25 a 30 gramos de proteína por comida para que esa síntesis muscular sea más efectiva, que aporte, lo ideal es que aporte, aunque es más difícil de calcular, pero que aporte 3 gramos de leucina. Y no está tan establecido, porque sí es verdad que se requieren más estudios de intervención a corto y largo plazo, pero sí que parece ser que bueno, los datos y los ensayos y los estudios que se han hecho hasta ahora, que la fuente de proteína, el momento de la ingesta en que se coma y los suplementos de aminoácidos podrían considerarse al hacer recomendaciones para una ingesta proteica en la dieta de los ancianos. Como os decía, es importante repartir el aporte de proteínas que una persona necesita pues a lo largo del desayuno, de la comida y de la cena. Es verdad que si tenemos que dar pues 90 gramos, la síntesis proteica máxima, pero esto además ya lo estableció este autor, Patton, en el 2009, la síntesis proteica ideal sería repartiendo, haciendo estas, estos aportes en torno en las 3 comidas principales del día. Y bueno, ¿quién no ha hecho? Bueno, yo no, la verdad es que no, yo no he hecho queso. Si iba a decir que alguien que haya hecho queso, bueno, cuando hayáis hecho queso, bueno, estamos hablando de cómo la importancia de la proteína láctea. Entonces, bueno, pues cuando con el cuajo se separa la fracción líquida de sólida, pues tenemos el suero y la caseína. Pues eso mismo ocurre, que viene a ser un 20% y un 80%. Eso mismo ocurre pues, en nuestro estómago. En nuestro estómago, cuando se digiere la leche, hay una fracción más sólida, que es la parte de la caseína, que no sale, digamos, al intestino tan rápido, porque es una parte más sólida que va a precipitar con el pH del estómago. Sin embargo, queda el suero sobrenadante, que es la proteína que se absorbe más rápidamente, y por eso el concepto de proteínas rápidas y lentas. La verdad es que, bueno, los endocrinos que estéis viendo la presentación, a mí este esquema me recuerda al patrón de las insulinas, la rápida y la antigua NPH. Bueno, pues esta es como en la respuesta de la liberación de los aminoácidos, tras una comida es un pico y, sin embargo, la caseína hay una respuesta más mantenida. De hecho, ya desde 1909 hay estudios, esta es una revisión de la parte del grupo ProTage, que ya se habla de proteínas rápidas y lentas y que puede modular la respuesta postprandial y la absorción y producción de proteínas, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes sanos. De hecho, se recomienda, esta es una publicación que hacía una comparativa entre el aporte de proteína rápida y lenta, y parece que era más efectiva en adultos ancianos. Y pasaba igual si le combinabas con ejercicio. Y bueno, aquí veis este es el hermano de mi tío, este es el fotos del año pasado, subido en su tejado, arreglando su tejado, y esto es del año pasado, rendimiento. Definición de un anciano sano. Bueno, pues seguimos un poco con las recomendaciones sobre los ancianos sanos, que es curioso porque podríamos pensar que con el envejecimiento hay un problema en cuanto a la digestión y capacidad de absorción de las proteínas, pero se han hecho diferentes estudios y se ha visto que no es así. No hay evidencia de que la menor disponibilidad de los aminoácidos sea porque haya un problema en cuanto a la digestión y el proceso de absorción.
Y tampoco hay que hacer unas recomendaciones en cuanto a aminoácidos esenciales, que nos ha comentado Fabiola, no hay que hacer una recomendación diferente en pacientes ancianos respecto a los jóvenes. Lo que os comentaba antes, que las proteínas rápidas pueden beneficiar, es verdad que faltan más estudios para acabar de establecer, por eso digo lo de pueden presentar beneficios sobre las lentas en el metabolismo proteico muscular, pero parece que bueno, las cosas van por ahí. Y en cuanto al enriquecimiento de la dieta con leucina, que la leucina es un aminoácido esencial que es muy importante en el inicio de la síntesis proteica, o bien una mezcla de aminoácidos ramificados o el beta-hidroximetilbutirato, que es un derivado de la leucina, pueden ayudar a mejorar la masa muscular y la función. Pero es verdad que, como pasaba previamente con el tema de las proteínas, se necesitan más estudios para hacer unas recomendaciones específicas en estos ancianos. Bueno, el ejercicio físico. La verdad es que yo, os traía un estudio que me parecía que era antiguo, pero después de lo que nos ha contado Fabiola sobre Heródico, pues me parece a mí que ya está todo, ya lo dijeron ellos, pero bueno, yo quiero insistir con, bueno, os traigo un estudio para no aburrirnos, me falta de tiempo, pero ya hace 26 años se publicó este estudio en el New England, que a mí me parece muy interesante, es un estudio, bueno, relativamente sencillo, fueron 100 ancianos, y además hay que tener en cuenta que eran hace 26 años, o sea, si ya a mí hoy me parece que una persona de 87 años, pues puede ser, eran pacientes además frágiles, entonces hace 26 años, pues razón de más. Entonces se cogió a 100 ancianos en una residencia, en Boston fue, 63 son mujeres, 37 varones, y lo que se les hizo es que durante 10 semanas, que es bueno, pues es un tiempo relativamente corto para ver efectos, pero bueno, sí que es verdad que fueron sesiones, se les hacían sesiones de resistencia y de fuerza, sobre todo de extremidades inferiores, de 45 minutos, con una media de 3 sesiones a la semana. Y ellos lo que querían ver era si dividieron en grupos de 25 personas, 25, 26 y 24, lo que vieron es que qué pasaba si a unos un grupo solamente hacía ejercicio, si otros hacían ejercicio y se les daba un suplemento que les aportaba 360 kilocalorías y 15 gramos de proteínas, a otro grupo solamente se les daba el suplemento y otro grupo era grupo control. Bueno, pues lo que vieron es que el grupo más efectivo era aquel en el que hacía más ejercicio, pero sobre todo lo que decía Heródico hace no sé cuántos años, que era el grupo que iba a mejorar la fuerza muscular, la capacidad de subir escaleras, la velocidad de la marcha y el grosor del cuádriceps. Es verdad que el grupo que se les dio el suplemento ganó 1 kilo, me parece que fue, pero no mejoraron todos estos factores tan importantes que estamos comentando. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que saquéis de la conclusión que, bueno, pues que cuando recomendemos un aporte proteico, que cuando recomendemos un suplemento proteico, tenemos que recomendar a la vez ejercicio. Y yo la verdad es que es una cosa que cada vez le damos más importancia y tenemos que intentar concienciar a que no solamente a nuestros ancianos o cualquier paciente o a nosotros mismos, que además el ejercicio de resistencia, al menos 30 minutos al día, individualizado y evidentemente que sea seguro y bien tolerado por la persona que estamos hablando, un persona anciano, y que debe ser progresivo. Que debe ser, además, lo ideal es que no sean sesiones únicas semanales, sino que sean 2 o 3 veces a la semana y sesiones, si se cansan, pues de 10 a 15 minutos. En este grupo de personas que vamos a hacer un ejercicio intenso, bueno, de lo que puedan y cada uno llegar, pero se recomienda, la guía La Proteage, recomienda unos requerimientos proteicos en torno a 1,2 gramos kilo día. Y se plantea, bueno, pues lo pone así, pues prescribir un suplemento de dietético o bien en forma de suplementos externos de 20 gramos de proteína después de las sesiones de ejercicio, porque sí que eso se sabe, hay estudios que se recomienda la ingesta de proteínas muy cerca o después del ejercicio, porque se sabe que el ejercicio disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad, actúa por la misma vía metabólica y produce el aumento de masa muscular. Y claro, es verdad, yo soy endocrino, mis compañeros pues pasaréis y dices, bueno, ¿qué tipo de ejercicio recomendamos? Evidentemente está el servicio de rehabilitación, pero podemos tener una ayuda y hay un material que ahora os voy a presentar que es muy útil. Lo que se recomienda sobre todo es el ejercicio multicomponente, que se llama en las guías. O sea, es un ejercicio que mezcla ejercicios de potencia cardiovascular, ejercicios de fuerza muscular, que es el que últimamente cada vez se da más importancia y es el que debemos de incluir para obtener beneficios funcionales, ejercicios de caminar, de equilibrio y ejercicio de flexibilidad. Os recomiendo, este es un libro que se llama Ejercicio Físico Salud, se puede descargar,
que es de Miquel Izquierdo, del 2013, y de este mismo autor, un material que muchos lo conoceréis, pero a mí me parece buenísimo, es la guía Bibifrail. La guía Bibifrail es un proyecto europeo que en España está liderado por Miquel Izquierdo, en la Universidad de Navarra, y viene en un material que se puede descargar con papel, o sea, se le puede dar a la persona unas recomendaciones en papel, o se podemos dar, yo lo que hago se lo doy a los familiares, se lo mando por correo, y viene, es un libro interactivo que, dando aquí estos iconos del vídeo, pues salen vídeos cortitos de personas mayores haciendo ejercicio, lo cual les motiva mucho más. Y esta está muy bien, que también es la guía de ejercicio físico para mayores de la Sociedad Española de Geriatría. ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedades agudas? Bueno, pues, o crónicas. Pues la guía lo que comenta es que la cantidad de proteínas va a depender de la dieta y lo que necesitan va a depender evidentemente de la enfermedad, de lo severa que sea, del estado nutricional previo y del impacto que está teniendo esa enfermedad, como comentábamos antes. Evidentemente vamos a necesitar requerimientos superiores, en torno a 1,2, 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso día. Y si la enfermedad es grave, bueno, pueden llegar a necesitar casos hasta 2 gramos kilo peso día. Evidentemente, teniendo en cuenta que la excepción que si existe una enfermedad renal crónica avanzada con un filtrado glomerular menor de 30, pues que habría que limitar esa ingesta. De hecho, en la guía, las recomendaciones que da es que entre menor de 30, como os comento, limitar la ingesta proteica, en menos de 0,8 gramos por kilo. Con un filtrado glomerular entre 30 y 60, bueno, se puede dar una ingesta proteica de más de 0,8 gramos por kilo de peso, pero recomienda que el filtrado glomerular por lo menos se vigile cada 2 veces al año. Y ya bueno, pues en niveles superiores, bueno, no hay problema. En caso de hemodiálisis o diálisis peritoneal, las recomendaciones de ingesta proteica son mayores, son 1,2 gramos por kilo de peso ideal, si se puede llegar, o llegado al caso, hasta 1,5. Y la guía, simplemente nada, unas pinceladas, sobre todo recordar la guía ProTage en cuanto a pacientes con patología. Os destaco cómo en el caso de la fractura por cadera se ha visto que los suplementos hiperproteicos en diferentes estudios o el aumento de la ingesta proteica pueden reducir el riesgo de complicaciones, mejorar la densidad mineral ósea y acortar el tiempo de rehabilitación una vez que el paciente se va a casa tras una fractura de cadera. Y que en el caso de las úlceras por presión, los suplementos hiperproteicos en diferentes estudios se mejoraron las tasas de curación de estas heridas. El resto de las cosas tampoco veo, vamos, no aporta muchas más diferencias. Y ya para pasar a los pacientes ingresados, la guía es solamente esta diapositiva, os muestro cómo los pacientes ingresados pluripatológicos, en el apartado respecto al soporte nutricional, pues me he centrado en mostraros respecto al aporte proteico. ¿Y qué dice esta guía? Pues que los pacientes ingresados con pluripatología que requieran un soporte nutricional mínimo tienen que recibir, de cualquier edad, esto es ya para pacientes de cualquier edad, mínimo tienen que recibir 1 gramo de proteínas por kilo de peso día para con ello reducir la pérdida de peso corporal, el riesgo de complicaciones, los reingresos hospitalarios y mejorar su capacidad física. Y esto además lo dicen con un grado de recomendación A. Y luego, con menor grado de recomendación, pero bueno, también a tener en cuenta y muy importante, es que se ha visto que en los pacientes con pluripatología ingresados con úlceras por presión se puede agregar aminoácidos específicos, arginina y glutamina y beta-hidroximetilbutirato, el soporte oral, para acelerar la curación de las úlceras por presión. Y bueno, hace poco esta foto no sabíamos, por desgracia, ahora sabemos qué es. Voy a dar unas breves pinceladas sobre el tema de la desnutrición y el tratamiento en los pacientes con COVID, y me viene también este tema bien, el tema de la inflamación en los pacientes COVID, para recordar este algoritmo, esta propuesta de algoritmo y de diagnóstico de desnutrición que se presentó en el 2010 por la Sociedad Europea y Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, porque antes, bueno, estamos muy acostumbrados a clasificar la desnutrición en función si hay una desnutrición energética o proteica. Entonces, este protocolo de diagnóstico de desnutrición establece, una vez que tenemos diagnosticado al paciente que está en riesgo nutricional, es muy importante valorar si existe o no inflamación.
Si no existe, que puede ser un caso pues, típico de anorexia nerviosa, tenemos aquí desnutrición relacionada con el ayuno, vamos a ver que si aquí en esta gráfica es cómo disminuye la masa muscular y aquí cómo en un caso severo y en un caso menos severo, cómo si instauramos, estas son líneas cortadas, indica que si instauramos un tratamiento nutricional al principio, vamos a ser capaces de revertir esa disminución de la masa muscular. Pero, sin embargo, en cuadros con una inflamación moderada, como puede ser una enfermedad crónica o severa, como puede ser una infección por COVID, tenemos aquí el caso de alguien con una desnutrición severa, como a pesar, una desnutrición con una inflamación severa, como a pesar de empezar, como en el caso anterior, con soporte nutricional de forma precoz, esa restauración de la pérdida de la masa muscular va a ser mucho más complicada, porque es un proceso inflamatorio que está llevando a una pérdida de masa muscular muy importante. Aquí recordaros los criterios diagnósticos Glean, como los que se presentaron en 2018. Sabéis que hay unos criterios fenotípicos y unos criterios etiológicos que con uno de cada uno ya se diagnostica malnutrición. Ya los pacientes COVID ya tenemos un criterio etiológico como es la inflamación. Recordaros que, bueno, esta gráfica seguro que os suena de estos días, cómo los 7 primeros días hay sobre todo actividad viral y cómo a partir de los 7 días lo que vamos a tener es una respuesta inflamatoria exagerada y que eso va a hacer que vamos a tener que ir aportando en estas fases de forma progresiva un mayor aporte proteico, ¿no? El soporte nutricional no es estático. Recordar que los objetivos del soporte nutricional es alcanzar las necesidades calóricas y proteicas para mantener la masa magra del paciente, aportar nutrientes adaptados a sus requerimientos, corregir las deficiencias de nutrientes por esa enfermedad y frenar el catabolismo proteico para así disminuir las complicaciones del paciente. Esta es la publicación de la guía ESPEN, lo que os decía yo, este consenso. Simplemente, bueno, recordad cómo tanto en los pacientes que están ingresados en la UCI como en los pacientes que están en riesgo o están infectados pero no están en la UCI, en ambos casos hay que hacer un diagnóstico de malnutrición desde el principio e intentar optimizar el estado nutricional. Si sospechamos que hay un déficit de vitaminas y minerales, hacer una suplementación. Muy importante, volvemos a recomendar, a pesar de que estemos con una infección por COVID, dentro de las posibilidades, hacer ejercicio físico. Si no llegamos a los requerimientos, hacer un aporte de suplementos nutricionales orales y si no, pasar a la fase a la nutrición enteral. Esto complementa, esto es también de la guía, complementa lo comentado previamente y sobre todo os lo traigo porque una vez que muchos de los pacientes que han salido de UCI, sabéis que una de las complicaciones que tienen los pacientes COVID es el tema de la disfagia, que hasta un 50% de los pacientes que han estado intubados pues van a desarrollar disfagia y hay que tenerlo en cuenta para adaptar esta dieta. De hecho, si la pandemia se declaró por la OMS el 11 de marzo, el grupo, muchos lo conocéis, este algoritmo que se publicó el 17 de marzo por la SEN, con María Ballesteros presidiendo este grupo, es muy útil porque hace ver, es un algoritmo sencillo pero muy práctico, hace ver que estos pacientes son de alto riesgo nutricional y se recomienda que tienen que tener un aporte entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso, con un aporte proteico en torno a 1,5 gramos de proteína. Para llegar a ello se recomienda una dieta de alta densidad nutricional, suplementos hipercalóricos y una cosa muy importante que es que se introduce un tríptico informativo en la bandeja para que seamos conscientes de la importancia de la nutrición. Conscientes para que el paciente vea que el tener un buen estado nutricional le va a ayudar a superar la enfermedad. Y en los casos en los que el suplemento nutricional o bien no era tolerado o bien no era muchas veces, pues estaba en la opción de los módulos de proteínas. Esta es la hoja de recomendaciones que nosotros hicimos desde el Hospital de Valdecilla con el Consejo Dietético y la importancia de la situación, como os comentaba. Y para ello, bueno, vamos a ir terminando ya la parte del final del soporte nutricional. Tenemos, como en la práctica diaria, tenemos los suplementos nutricionales, que un suplemento que nos aporte de 1,5 kilocalorías mililitro nos va a aportar, sabéis, en torno a 300-350 kilocalorías y en torno a 15 a 20 gramos de proteínas. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que a lo mejor no toleran o necesitamos suplementar esos suplementos nutricionales líquidos? Pues vamos a tener la opción de los módulos de proteínas, de 10 gramos o de 20 gramos.
Un módulo de proteínas de 20 gramos nos va a aportar en torno a 78 kilocalorías y nos van a aportar en torno a 18 gramos. Y bueno, como diría Julio César, muchas veces divide y vencerás. Tenemos la opción de estos módulos de proteínas que van a tener unas particularidades y en ciertas ocasiones unas ventajas respecto a los suplementos líquidos. Como os decía, hay veces que el paciente acepta mejor enriquecer la comida, mezclar el módulo de proteína con una comida que le ayuda a conservar la rutina, sus hábitos. No le van a generar tanta saciedad, porque hay veces que los suplementos, depende cómo se tomen también, pero generan saciedad, plenitud, si se toman muy rápido. Y además, como son sabores neutros, pues los módulos de proteínas es fácil de, con ello, aumentar el cumplimiento de esas necesidades proteicas. En el caso de Laboratorios Cantabria de Nutrición Médica, hay presentación de 3 tipos de módulos proteicos, la proteína NM, que es proteína lenta, que es lo que hemos comentado antes, que se basa sobre todo en caseína. Luego está el ProtePlus, que es proteína rápida, con las ventajas que hemos comentado antes, y una opción que es, bueno, pues, es interesante que esté también en el mercado, que es la proteína vegetal. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tenemos ciertos pacientes o bien vegetarianos o bien intolerantes a la proteína de vaca o de lactosa, o también se ha visto que la proteína de guisante tiene una menor concentración de aminoácidos aromáticos, con lo cual estaría muy indicado en pacientes con cirrosis avanzada. Ya voy terminando, simplemente os traigo aquí un esquema de lo que os comentaba antes de un estudio isotópico se hizo con proteínas de suero, de soja y de caseína, y las proteínas de absorción más rápida es las proteínas del suero frente a las de caseína, tanto para aminoácidos totales como aminoácidos esenciales como solamente de leucina. Pero como comentaba Fabiola, hay que tener en cuenta que la soja, aunque es un aminoácido rápido, es verdad que en los alimentos a veces va con otras sustancias como pueden ser los fitatos y es lo que hace que cueste más, aunque no sea tan rápida como es la del suero. Traeros aquí para que veáis un poco la composición de las diferentes proteínas y resaltar que en el caso de las de ProtePlus, que es proteína de lactosuero, el aporte de fósforo está muy disminuido con aquello y el cociente fósforo-proteína está por debajo de 2,17, que, bueno, los que, sí, me consta que hay nefrólogos escuchando, según las guías Kadoki, se recomienda que el aporte del cociente fósforo-proteína sea, lo ideal es que sea por debajo de 16, lo mejor es que sea por debajo de 16, o sea, 16 sería el límite máximo y mejor sería pues, por debajo de 10, un límite aceptable. Y este es el aminograma para recordaros el aporte que tiene cada de leucina, que es un aminoácido, como os decía, muy importante en la síntesis proteica, para recordaros digamos, el aporte de leucina de los diferentes módulos de proteína que estamos comentando. Y ahora sí, ya para terminar y dar más paso a las preguntas, como estamos en casa, pues bueno, alguno igual está escuchándolo desde la playa, pero bueno, mensajes para recordar que el envejecimiento se asocia a un riesgo alto de desnutrición calórico-proteica, pero no nos podemos conformar. Sabemos que el hacernos mayores no quiere decir que sea normal que perdamos masa muscular. Para ello vamos a tener que cuidarnos, hacer ejercicio y a tener una ingesta diaria proteica, bueno, pues a gente anciana en torno a 1,2, como hemos visto. Y para pacientes que tienen una infección o una patología, pues habrá que aumentar. El ejercicio, yo sé, vamos, aunque no tengamos unas nociones mínimas, pero hay que motivar a nuestros mayores y a cualquier paciente para que hagan ejercicio. Yo creo que es verdad que eso es un tema que podemos hablar, como en los diferentes hospitales tenemos que intentar que los pacientes se muevan, que hagan ejercicio, que no se estén en la cama metidos, no es normal, si el paciente está bien tiene que levantarse. Y que, bueno, pues que hemos sufrido la infección por COVID, que tiene un alto riesgo nutricional y que va a hacer que aumenten las necesidades tanto energéticas como proteicas y que es un escenario que va a ir cambiando. Y que tenemos que hacer ver a los pacientes, porque es muy importante, algo que los pacientes viven como que es un tratamiento más, el soporte nutricional tiene no solamente la infección por COVID, estamos hablando de esto, pero en cualquier enfermedad, tiene una importancia pues tanto o más, bueno, más no, pero vamos, tanto como otros tratamientos, muchos de los cuales sin una buena situación nutricional no funcionan. Y os decía que iba a acabar con un vídeo
deseando victoria sobre el COVID. Aquí tenéis a mi abuela y a su hermano el año pasado. Mi tío abuelo siempre con el mono. Bueno, ahora os voy a enseñar una foto que no está con el mono. Sin olvidar la vigilancia. Esta foto es del otro día y como veis está estupendo. El vídeo que os voy a poner, seguro que dura un minuto, tranquilos, seguro que igual os suena, es un vídeo de la Sociedad Americana del Corazón de Canadá que se llama Haz que la salud dure, cómo quieres que sean tus últimos 10 años. El que os pongo es de la Sociedad de Quiroprácticos porque está traducido, pero el original, que además si lo buscáis en YouTube se ve mejor, es un poco más nítido, es de la Sociedad de la Fundación del Corazón de Canadá. Espero que se oya bien, a ver. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Pues nada, sin más, de verdad que yo os he puesto estos ejemplos que tengo en la familia, pero de verdad que bueno, luego influyen muchas cosas, pero la vejez hay que ganársela.